Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail con Luis García y Abigail Peña aquí en Teleimpacto, canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. Aquí tratando de aprovechar al máximo la sapiencia, la capacidad, el intelecto de un maestro, de un educador, de un periodista, de un abogado, un escritor. Y cuidado, si el universo de los comunicadores, entiéndase, periodistas de la República Dominicana, hurgan tanto para tener una sabiduría amplia como el doctor Luis García, aun cuando es de la vigía, allá en La Jabón. Buenas tardes, doctor Luis García. Muy buenas tardes, don Abigail Peña y Jimeno. ¿Cómo ronda el mundo? Usted sabe que yo, desde la mecedora en la que me siento, me ubico en Fantino cada semana, sobre todo de viernes a domingo, he estado contemplando, observando que definitivamente los humanos tenemos que vivir en medio de una incertidumbre que a veces disminuye, pero que en momentos como los actuales es para hacer acopio de algo que decían los campesinos allá en mi pueblo, que cuando usted ve la barba del vecino en peligro, ponga la suya en remojo. Sí. Porque el mundo hoy debería vivir un momento en el que se proyectara tranquilidad, sosiego, paz, pero el sobresalto que genera la intranquilidad, porque usted no sabe con qué vengo yo, ni yo sé con qué viene usted, cuando usted se cree superior a mí, o yo me creo superior a usted, y entonces eso genera una situación emocional entre los que dirigen el mundo hoy, porque, por ejemplo, hay una crisis por allá generada por Estados Unidos e Israel frente al pueblo de Irán, que hoy el mundo conoce que Donald Trump ya le aumentó un 25% la administración de Donald Trump a los aranceles de todo lo que salga de Brasil hacia Estados Unidos. Pero usted ve entonces que en España, con un presidente que para mí ha hecho malabares para sostenerse, mantenerse en el poder, pero dándole estabilidad al mayor núcleo, que a los que menos pueden, a los trabajadores, dándoles alguna que otra conquista. Pues en España, el hombre que pasó por el poder como jefe del Estado y nunca se habló de corrupción, está zarandeada su imagen hoy. Y a un presidente le prohíben por allá que su esposa pueda salir del territorio español. Le quitan el pasaporte. Pero a un hermano de ese presidente lo condenan en una decisión que por aquí, por estos lares, por estos países del Caribe, antillanos, de América, no se conocía. Una figura de que a usted lo condenan a 9 años, como es el caso del hermano del presidente Sánchez, que no puede optar por ningún cargo, ningún nombramiento de la administración pública española.
Y cuidado, si eso también no afecta su vida privada para cesar a cualquier actividad propia de los humanos, pero que no tiene nada que ver con los vínculos estatales. Pero todo esto, unido, claro está, a el problema mayor, y es que de buena a primera, de la noche a la mañana, Donald Trump, incómodo por la celebración de lo que fue el asesinato, la muerte del jefe espiritual del pueblo de Irán, el Ayatolá Khomeini, pues él dice que esta gente se han envalentonado y que no pueden tener control de Hormuz, del estrecho, y ha reavivado la ofensiva, los ataques, e incluso llegó a expresar que el cuartel general de la Guardia Revolucionaria iraní fue destruido. Nosotros aquí, en República Dominicana, creíamos que los precios de los derivados del petróleo y los precios de los productos de consumo masivo, pues iban a disminuir, pero por el contrario, lo que se proyecta hoy es que todo se dispare y que las posibilidades reales de que haya una estabilidad, haya un equilibrio en el mundo y que se refleje en República Dominicana, un paísito que no produce petróleo, que su materia prima en un 99.9% son importadas. Entonces, como que no la tenemos toda consigo, con nosotros mismos. Y eso es difícil, faltando 2 años para las elecciones del 2028, en medio de una crisis de liderazgo en República Dominicana. Porque a ustedes los cientistas, los intelectuales, lo que dijo, usted no hace eso. Hay muchos que utilizan unas copas de vino, un cigarro, y entonces se ponen con esa bocanada de humo a ver el mundo y lo ven desde un punto de vista aéreo, superficial, y no aterrizan. Pero usted aterriza porque usted ni usa la copa de vino para eso y mucho menos agarra en su mano un cigarro. La verdad es que usted la pone muy difícil con esa introducción que usted hace, ese preámbulo, porque ha hablado de muchas cosas, ha dado un paseo geopolítico necesario porque lo ha enfocado desde el punto de vista económico, pero ha hablado también de por medio de la naturaleza humana. Así comenzó, y entonces ese paseo no excluye a la República Dominicana, donde termina estableciendo esa vinculación con las elecciones que habrán de celebrarse aquí en República Dominicana dentro de 2 años. Y entonces analizar eso con ese paseo que usted ha hecho, que en un aula o en una conferencia tardaría horas, pero que usted con esa enorme capacidad lo ha resumido. A ver, en primer lugar, voy a hacer un intento. En primer lugar, la condición humana, para referirme exactamente a lo que está haciendo Donald Trump. Porque yo no diría que hay cuestiones que hace Donald Trump que no son, digamos, Estados Unidos, aunque es Estados Unidos, digamos. Donald Trump es un personaje, de esos personajes que van a estar en la historia como único, o de una estirpe extraña, porque Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos,
uno de los países más poderosos de la humanidad a través de la historia, actúa de una manera incomprensible muchas veces. Pero que si usted lo analiza, entra dentro de su propia lógica, la lógica de Donald Trump. Lo que yo no siempre estoy seguro, si esa es, en todas sus actuaciones, es la lógica de los intereses de los Estados Unidos. Aunque finalizada la Segunda Guerra Mundial, uno de sus cancilleres, es decir, de norteamericano, dijo que Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos en el mundo, sino que lo que tenía era intereses. Y no sé, a veces me confundo, la verdad es esa, si Donald Trump está actuando y hablando dentro de su lógica o dentro de la lógica de los Estados Unidos de América. Y esa condición humana, ya lo decía Terencio, soy hombre, nada humano me es extraño. Es decir, por lo tanto, cualquier actuación humana hay que verlo dentro de ese comportamiento que históricamente ha tenido el ser humano. El ser humano tiene, de acuerdo a su sistema límbico, es decir, el sistema de los feelings, de los sentimientos, actúa en función de tres maneras. Un 70% de sus actuaciones son de carácter emocionales, es decir, un impulso emocional hace que actuemos de una o de otra manera. Un 20% apenas es racional, pero afortunadamente ese 20% nos frena en actuaciones, ciertas actuaciones emocionales que pudieran conducirnos al peligro, pero tiene ese equilibrio, el 20% racional, pero existe un 10% que es reptil del comportamiento humano, es decir, animal totalmente, y a veces uno no sabe cómo está actuando un ser humano, si lo hace, en el caso de Trump, si lo hace de manera racional o se lo hace de manera reptil, por este tipo de actuaciones que a veces a uno le resulta un poco incomprensible. Visto eso de la condición humana, hay que decir que muchas veces la estupidez es peor que la maldad, porque la estupidez te frena el pensamiento. Y hasta lo más ilustre de los seres humanos, hay un amigo que me lo resume diciendo, a veces hasta los líderes más consumados se ponen brutos en algún momento, es decir, estúpidos. Entonces, en el ámbito de la geopolítica que usted plantea, no estaba como en el esquema, aunque vuelvo un poco hacia atrás y digo, con Donald Trump nunca se sabe. Una persona disruptiva que actúa de repente fuera de la lógica. Y no se esperaba ya que en este esquema volviera a enfrentar por los intereses de él o los intereses norteamericanos, su forma de pensar, que volviera a este enfrentamiento en escalada en el Medio Oriente. Ahora mismo lo que está pasando ahí en las proximidades o en el propio estrecho de Hormuz, esa franja fluvial donde pasa el 20% de todos los carburantes que se consume en la humanidad, sobre todo en Asia, China, Japón y la India, está hoy en día se ha vuelto a escalar el conflicto. Estados Unidos está atacando instalaciones estratégicas de Irán, pero Irán a su vez comenzó a atacar bases militares en la región, lo que hace que involucre a terceros países y que puede alterar eso. Por eso es que en el día de hoy usted ha visto que ya después de haber llegado a los $60 el barril de petróleo, hoy le amanece con 79.6 y con la posibilidad de continuar aumentando. Eso, por supuesto, como es un commodity utilizado en el mundo de incidencia planetaria, es decir, global, a nosotros, por supuesto, nos afecta, porque no es lo mismo
comprar un petróleo a 60 que comprarlo a 80 o 85. Y eso un poco, todavía ahí a 80 está aceptable, pero por encima de ahí, entonces eso puede complicar. Y decía alguien que de todas las actividades que realiza el ser humano, la más importante es la actividad económica, porque de ella se derivan todas las demás, incluyendo la política. Y eso entonces nos trae, siguiendo su pensamiento, nos trae aquí a la República Dominicana. ¿Cómo nos vamos a estar manejando en términos económicos? Porque aquí presupuestariamente no creas que estamos cómodos. Aquí el peso de la deuda es significativo, ya muy significativo, al punto que nos presiona tanto el pago de capital como el pago de interés. Es más, ya el pago de interés de la deuda externa dominicana es tal que nos obliga siempre a hacer reajuste y a buscar mecanismos más allá de lo convencionales. Y no nos podemos pasar todo el tiempo recurriendo a los préstamos, porque la cura va a ser la sanación, la medicina va a ser peor que la sanación, porque la medicina nos va a crear una situación que pudiera matarnos, es decir, enfermarnos y morir en un plazo antes del que estaba previsto. Entonces, la economía dominicana hay que cuidarla, porque este país actualmente está viviendo unos momentos de sensibilidad tal donde los poderes se han transformado, la mirada hacia los poderes. Cuando usted ve que el presidente de la República decide concertar salidas nacionales con influencia y no con los poderes fácticos, los sectores con mayor capacidad de pensamiento, que estos influencers que no tienen nada que perder, que probablemente no tengan una visión clara de hacia dónde debe conducirse el país de futuro, porque República Dominicana no nació en el 20 con el PRM, ni va a terminar en el 28 con el PRM, va más allá. Y entonces hay que mirar eso. Y usted planteaba, ¿y cómo políticamente nos encontramos hoy? Si yo fuera a definirlo con una short answer, una respuesta corta, le diría, bueno, muy complicado en estos momentos, al punto que uno no sabe en el 28 quién va a ganar las elecciones. Sin descartar, incluso por lo que uno está viendo, que un outsourcing se coloque y pase a una segunda y probable vuelta electoral. No sé lo que usted piensa, pero yo veo un panorama político muy complicado de cara al año 2028. Yo creo que cuando yo era más muchacho, leí a alguien que decía que nunca es más oscura la noche Que cuando va a amanecer. Va a amanecer. Yo decía que aquí hay una decadencia de liderazgo. Y yo recuerdo que cuando un muchacho, cuando yo entré al bachillerato, ya existían figuras cuyo peso en la sociedad dominicana se sentía. Y entonces estaba un Joaquín Balaguer en el ejercicio del poder, estaba un profesor Juan Bosch, estaba un discípulo del profesor Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, estaban entonces un Payo Ginebra en el sector empresarial, estaban líderes religiosos, cristianos, católicos, que tenían un peso, desde el cardenal Vera. Realmente usted tenía entonces a un hombre
cuya voz y personalidad impresionaba al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y un mediador en la iglesia como Agripino Núñez Collado, o un arzobispo en La Vega como Monseñor Flores, que era el padre de las luchas agrarias de los campesinos por el derecho a la tierra, Monseñor Flores. Y así entonces posteriormente en la iglesia, Fabio Mamerto Rivas, por allá por Barahona, y se sentía que existían representantes en la iglesia católica cuyo peso en la sociedad dominicana se dejaba sentir a través de los manifiestos o comunicados de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Siempre en épocas específicas hacían valoraciones, sobre todo cuando venían los procesos electorales. Bueno, pero existían en el PRD dirigentes que proyectaban una escala de liderazgo. Estuvo Salvador Blanco, Jacobo Masluta, voces como el fenecido Pablo Rafael Casimiro Castro, gente que cuando hablaban la gente lo escuchaba, le prestaba atención. Pero existían en los sectores progresistas, democráticos, o con visión, decían, es un izquierdista. Había gente como Narciso Isaconde en ese momento, o en los años 70, todavía a principio, los que seguían a Maximiliano Gómez, el Moreno, en el MPD, pero cuando caen presos los 5 MPD, por allá por los años 70, y la gente salía, se movilizaba, hacían micromítines, decía que suelten de una vez los 5 MPD, y se sentía, los 5 MPD estaban Fafa Tavera, estaban Moisés Blanco Genao, y otros. Que a propósito, fueron de los pocos que se salvaron extrañamente de la garra de los gringos cuando el secuestro del coronel Crowley aquí en República Dominicana, y que siempre dejó una sospecha, porque a todos los otros que participaron lo persiguieron en cualquier parte del mundo y lo eliminaron. Bueno, pero con el pasar de los días... Eso solamente como apunte a la historia, ¿eh? Con el pasar de los días y el correr de los años, uno ha visto que las figuras incluso que uno lo siguió porque su discurso lo encandilaban cuando uno era muchacho. El caso Roberto Santana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Radamés Abreu en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un Tony Jafur por el PRD y el FU, o Carlos Lalane, que estuvo ahí también en el movimiento estudiantil. Pero todo eso fue quedando en el pasado, y hoy por hoy, cuando usted trae la figura del outsider, desde fuera, es más o menos la traducción. Desde fuera, sí. de aquellos, de afuera que vienen, de aquellos y aquellas que sin tener partido político, sin haber militado en un partido, porque han conseguido un dinerito, que en la mayoría de los casos, o es la explotación de la capacidad laboral de los trabajadores, o hoy por hoy, en más de un 90%, es el producto del tráfico de influencia o de negocios ilícitos. Entonces, quieren venir a copar el escenario de quienes, de abajo hacia arriba, han ido subiendo peldaño tras peldaño en el escenario político nacional. Una parte de la teleaudiencia que ahora no está viendo, probablemente diga, esos señores están desfasados porque no se han dado cuenta
de que la política cambió y que hoy en día esos poderes tradicionales han sido desplazados y hoy en día hay que ver que, como diría Moisés Naín, en el siglo XXI es cuando más fácil se accede al poder, cuando es más difícil de mantener y cuando más fácil se pierda. Que hay que entender que aquí existen otros poderes, como por ejemplo, cosas que uno no se imagina. Alguien que no ha comprado nunca un apartamento, pero de repente tiene, sin poseer la propiedad, tienen todos los apartamentos del mundo porque hay un mecanismo que se llama Airbnb. O que te vengan y te digan, bueno, pero ni InDrive, ni Uber, ni cualquier otra plataforma de taxi han comprado un taxi, más ganan muchísima plata y lo hacen solamente a través de plataformas. ¿Quiénes son los dueños? Hoy no se sabe dónde está en el poder. Y dice, bueno, esos señores entonces, el señor Luis y el señor Abigail Peña Jimeno, parece que están fuera de la lógica del poder, de entender el poder hoy. Entonces yo les digo a esa teleaudiencia, con todo el respeto del mundo, que piensa de esa manera. Mira, si bien es cierto que el poder es la capacidad que tienen ciertas instituciones, incluyendo los estados, determinados grupos y hasta cierta persona, de lograr que los otros hagan lo que les gustaría que hiciesen como forma de demostración del poder, digo, sí, eso es verdad que es así, pero siempre ha sido así. El poder siempre ha sido así. ¿Cuál es la diferencia? Que la sociedad, la humanidad, ha mantenido, pese a las guerras, ha mantenido el equilibrio de poder gracias a que han habido contrapeso. Y ese contrapeso ha venido a que han aparecido siempre gente con un pensamiento claro de equilibrio. Hoy en día, mi preocupación mayor, existencial hoy en día, frente a la sociedad dominicana es que nosotros estamos, y lo digo, lo afirmo categóricamente, ante una crisis de pensamiento. Porque con todo el respeto que me merecen esos influencers de hoy. ¿Quiénes? Influencers. Esta gente que hasta doblegan al presidente Luis Abinader. Usted quizás no lo quiera admitir, pero al presidente Abinader, esos determinados influencers lo han doblegado porque lo hicieron, lo invitó al Palacio Nacional para que ellos decidieran cuáles eran las modificaciones que se iban a hacer a una pieza tan importante como el Código Penal, cuya vacaciones de leyes o vacation legis termina ahora el 3 de agosto, y los mismos influencers revelaron eso, que se reunieron con el jefe del Estado, muy por encima de opiniones que había emitido el CONE, la FIN, Participación Ciudadana, juristas destacados aquí con una capacidad de pensamiento probada. Sin embargo, a quien le hacen caso es prueba por ellos mismos. Sí, yo no me estoy inventando nada. Pero yo digo, me preocupa esa crisis de pensamiento, porque después que las sociedades entran en un caos, que como diría Mario Vargas Llosa, esta sociedad, la civilización del espectáculo, y caemos en eso, a veces llega un punto donde no hay retorno y donde la disminución de la capacidad de los seres humanos de vivir, no solamente de manera racional, sino con cierto bienestar se cae. Acuérdense de la crisis de los años 80, cuando aquella década perdida de nuestra economía, acuérdense de eso. Entonces, después no quiero, por esta crisis de pensamiento, que volvamos, caigamos en una sociedad del underground. Y la crisis de pensamiento puede llevar a una crisis de gobernabilidad
en una nación como República Dominicana. Pero yo quiero su opinión después que retornemos de la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que la visita sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí, Luis García y Abigail Peña, en La Hora de Abigail. Yo le dejaba a ese intelectual, a ese periodista, a ese abogado, al maestro, al profesor, al escritor, una inquietud. Si esa crisis de pensamiento, de ideas, se puede transformar en una crisis de conducción política en República Dominicana. Lo que en términos llanos, en términos campechanos, no es otra cosa que si por la senda que caminamos hoy nos podría llevar a una caída estrepitosa
como nación? Desafortunadamente, yo tengo que responderle esa pregunta con todo su contexto filosófico que usted le ha puesto, respondérsela de manera afirmativa. ¿Por qué? Porque esa crisis de pensamiento puede llevarnos a nosotros, al pueblo dominicano, actuando de manera emocional y en desafecto a lo que ha tenido hasta ese momento en figuras carentes de la capacidad necesaria para entender primero el poder, los riesgos del poder, la necesidad del equilibrio, pero sobre todo en la construcción de una sociedad que camine hacia la justicia social. Y para que haya justicia social, tiene que haber desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo humano y desarrollo cultural. Si no se da eso, entonces no podemos producir la riqueza necesaria para distribuirla, porque ¿se puede distribuir lo que no se tiene? No. La pobreza no se puede distribuir. Entonces, cuando el ser humano se ve incapacitado, la mayoría del ser humano se ve incapacitado de demandar los bienes y los servicios que necesita mínimamente para vivir, para garantizarle una existencia en este mundo de manera digna. Mire que no le estoy poniendo extremos, sino mínimamente para vivir con dignidad. Entonces ya pierde el sentido de la vida y es capaz de hacer cualquier cosa porque la condición natural del que vive es seguir existiendo bajo cualquier circunstancia. Entonces, y es verdad que hemos pasado, y usted decir, bueno, pero ahora nosotros estamos mejor que hace 40 años. La gente disfruta de más bienes y servicios que hace 40 años. Digo, ¿es verdad? Porque excepto la década perdida de América Latina de los 80, pues, pero cuando se caseaba muchas cosas, acuérdense lo que se degeneró. La sociedad latinoamericana, incluyendo la dominicana, era una sociedad, eran sociedades muy volátiles, montadas sobre barriles de pólvora, y usted sabe las personas que murieron en convulsiones sociales y esas cosas, hasta que entraron los años 90, nosotros supimos engancharnos porque habíamos logrado algo importante, que fue alcanzar un espacio de democracia gracias a este pueblo, por su lucha, que en 1978 decidió abrirse a la democracia, y entonces ese espacio democrático nos permitió sobrepasar la crisis de los 80, entrar a pesar de ese mundo del liberalismo de los 90, neoliberalismo de los años 90, pero hicimos los ajustes. Tuvimos nuestra crisis electoral del 94, pero a partir de ahí esa economía dominicana ha estado creciendo por encima de un 5%, a excepción de los últimos 3 años, donde el año pasado, por ejemplo, apenas crecimos 2,1%. Y se crece la economía de un país cuando se financia con empréstito el 85% de la actividad que se desarrolla en una nación. Cuando se toma prestado, no para invertirlo y que ese préstamo se convierta en reproductivo, porque cuando usted toma prestado para pagar interés, y hay economistas hoy que dicen que la deuda externa es impagable,
que lo que estaríamos sería pagando intereses sobre intereses, renegociando deuda sobre deuda con los préstamos que tomamos. Entonces, porque no hemos sido capaces, o los gobernantes que nos hemos dado, no han sido capaces de invertir en la actividad que genera recursos de verdad, que genera ingreso y bienestar para la familia, y que ese ingreso y ese bienestar para la familia se proyecte hacia afuera con las bondades que generan alegría, porque la felicidad en los seres humanos, como vive hoy el mundo, no es fácil de lograr. Mire, yo le desarrollé la idea que me preocupaba para que usted se convierta en sociólogo, en psicólogo, de la crisis de pensamiento que me preocupaba y que me sigue preocupando. Y ahora le voy a agregar algo que se suma a esa tesis, vamos a llamarla así, que es sobre todo que se ha expresado, históricamente ha pasado aquí, pero sobre todo se ha expresado en los últimos 6 años, que es la deshonestidad intelectual. Es decir, gente que a sabienda de que vamos por el camino equivocado, se han prestado a eso. Y hay gente desde el gobierno, muchos no tienen idea, porque yo creo que al PRM lo sorprendió el poder. El PRM llegó sin estar preparado para hacerlo, incluyendo al presidente Luis Abinader. Y entonces ahí ha habido muchos funcionarios, primero algunos carentes de los conocimientos mínimos sobre el Estado, de cómo funciona el Estado, y otros que sí sabiendo se han prestado al juego. Y entonces, respondiéndole, no hay posibilidad de que con esa irresponsabilidad de una carrera de endeudamiento sin tener ir generando paulatinamente o en paralelo la capacidad de pagar, porque el que toma prestado tiene que pagar. Entonces no podíamos seguir. Hace tiempo que debimos, otros gobiernos incurrieron en eso, pero financiar el presupuesto con préstamos, eso no es negocio. Bueno, si usted tiene el caso de una nación como Venezuela, que tiene todos los cuartos del mundo y un chin más, y recursos ahí en plataforma marina para convertirse en lo mejor, en el paraíso, y solamente en Europa, el Banco de Inglaterra le tiene que yo cuántos miles de millones que Estados Unidos tienen, entonces ahí se podría tomar prestado porque hay con qué hacer frente a la deuda externa. Pero en República Dominicana, donde no tenemos petróleo, donde el ciudadano y la ciudadana se opone a la explotación incluso de los yacimientos mineros de oro y eso que tenemos ahí en su suelo, entonces estamos, y lo que hay es un desbordamiento de gastos innecesarios. En el análisis, porque cuando usted habla de estos extras que están fuera de los partidos, que podría presentarse en el futuro inmediato y sorprender a los que están organizados, porque la inconsciencia y la debilidad del pensamiento que aflora en grandes núcleos de la población dominicana lo pudieran sentar en la presidencia de la República. Entonces yo digo, bueno, pero es verdad que iríamos mal. Ahí he tenido que desempolvarla en estos días, aunque es una tesis de los años 60 que escribió Juan Bosch, que se llama La clase gobernante ausente, que no es más que cuando poderes fácticos, sobre todo de las élites y de la clase económica, dejan en manos de los políticos sin intervenir, sin meterse en eso, que se gobierne una sociedad determinada. Pero si esa clase política reúne la capacidad,
los conocimientos, las habilidades, la destreza, el riesgo no es mayor. Ahora, si llega una clase política, entre comillas, porque digamos, es político todo aquel que alcanza por la vía democrática el poder, o hasta por las armas, pero es una manifestación política. Entonces, si llega esta gente sin capacidad al poder, entonces estaríamos ante una situación de una clase gobernante ausente. ¿Sí? No va a entender cuáles son los principios para una gobernanza, para una gobernabilidad propia de un país democrático que aspira a la construcción de una sociedad cada día más justa, humana y sostenible. Mire, yo le voy a pedir nuevamente su anuencia para ir a una breve pausa. Hoy hemos estado como medio profundo. Pero cuando retornemos, yo le voy a dejar así a usted. Se la voy a poner fácil. Esa ausencia de la clase gobernante que gobierna y no da la cara, lo que tienen en esta sociedad, ¿no será que se han acomodado a tener partidos en el ejercicio del poder que no saben el rumbo que hay que impregnarle a la conducción de la nación? Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Dr. Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto.
la cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí con Luis García y Abigail Peña en Teleimpacto, canal 52 y 22, en La Hora de Abigail. Yo le dejaba la inquietud de si esta gente, si esa clase gobernante que favorece a un partido y su ascenso al poder y que baja del poder a otro partido, saben hacia dónde se conduce la nación dominicana con el cuadro, el panorama de hoy. Desafortunadamente no estoy tan consciente, no creo que estén tan conscientes de ese riesgo que hoy corre la sociedad dominicana. Y me parece que lo ideal es que la cúpula de los partidos, digamos, mayoritarios, aquí estoy hablando, y los liderazgos, hablo de ya Luis Abinader, porque indudablemente que él se ha convertido en el principal líder del Partido Revolucionario Moderno, y aún saliendo del poder, como se está configurando, es para darle poderes supremos como para que él sea el líder de esa organización, más allá de su poder. ¿Usted cree que, o me aceptaría usted que yo haga una proyección? Hágala, con gusto. Yo creo que Luis Abinader se lleva al PRM con él. Así como Balaguer se llevó al Partido Reformista con él. El profesor Juan Bosch no se llevó al PLD con él. Óigase bien lo que yo estoy hablando. Luis Abinader se lleva al PRM con él. Porque más allá del ejercicio gubernativo, más allá de la capacidad de disponer, de ordenar que tiene hoy como jefe del Estado, una vez baje de la presidencia de la República y crea que es el líder del PRM, no se sabe lo que va a pasar. Mire, yo porque no sé... lo que es de esa estructura del PRM salta en desbandada. Mire, yo no lo sé si eso pueda pasar, porque yo no creo que Luis tenga tanto arraigo para afrontar exitosamente una embestida de dirigentes que una vez todo el mundo esté en igualdad de condiciones, es decir, fuera del poder, puedan soportar eso. Cuando usted y yo estamos en la misma condición de igualdad, ¿qué va a suceder? Viene una lucha de trenes. Y cuando yo tenga la oportunidad de enrostrarle a usted los errores que usted cometió, creyendo que usted estaba por encima del 99.9% de lo suyo. ¿Y si él favoreció a todos esos que pudieran adoptar esa posición, si él lo favoreció en el poder, le dio los puestos, le dio la dirección del partido y esas cosas? ¿O usted cree que hay fuera, porque para poder entender eso, o usted cree que hay fuera de la miel del poder gente con capacidad de enrostrarle eso? Los días por venir y lo que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno hoy en su reestructuración interna, que es ratificar a partir del 17 de julio, a ratificar las viejas direcciones y los viejos dirigentes a todos los niveles, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, va a configurar un esquema que a partir del 2028, del 16 de agosto de 2028, que Dios agarre confesado a ese liderazgo
que se puso por encima del bien y del mal, pero que no tomó en cuenta a los que lo llevaron al poder. Eso es lo que yo veo desde aquí, desde la hora de Abigail, de cara al futuro en ese partido. No la tienen toda consigo, y mucho menos el liderazgo que se quiere formar en torno a la figura del actual presidente de la República. La hora de Abigail.